La tragedia que enlutó a todo el país este fin de semana cambió por completo la agenda nacional. Un triple asesinato que pone en aprietos al gobierno respecto a cómo va a ser su reacción y además cómo este hito puede impactar en la agenda política y también de las reformas. Es parte de lo que analizaremos en este noticiero de Renta 4 junto al analista Max Colodro. Hecha la presentación, le doy el pase a la conversación junto a Max Colodro. Max, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Lo primero, ya son aproximadamente 3 días que han pasado de este hecho que enlutó a todo Chile. ¿Cómo crees que ha sido la reacción del gobierno luego de esta tragedia? Yo creo que el gobierno ha reaccionado con prontitud, con la fuerza necesaria, pero lamentablemente e inevitablemente, este gobierno carga con una historia que le resta credibilidad para poder enfrentar desafíos en materia de seguridad, particularmente cuando estos tienen que ver con lo que se da en el contexto del llamado conflicto mapuche. Es decir, en esa zona, la macrozona sur, no sabemos todavía, no hay antecedentes todavía respecto de quiénes pueden estar eventualmente detrás de este triple asesinato, pero el gobierno tiene efectivamente un problema de credibilidad, que uno lo ve en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. El pasado de alguna manera persigue al gobierno, sus expresiones críticas respecto de cómo se manejó este conflicto en el gobierno anterior, en periodos anteriores de nuestra historia reciente, y también una actitud muy crítica de muchos de los funcionarios de los sectores que hoy día están en el gobierno respecto de cuál fue el rol de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en el contexto de ese conflicto. Ahora, el gobierno ha manifestado en base a las distintas peticiones que se han hecho, por ejemplo, estado de sitio, que concretamente no sería muy útil en cuanto al objetivo de perseguir a quienes estuvieron detrás de este macabro asesinato. Ahí el gobierno tiene un punto, por más que la opinión pública, quizás como una forma de sensación de seguridad, esté pidiendo bastante de ella estado de sitio junto a toda la oposición. Bueno, no nos olvidemos que ya está en marcha vigente un estado de excepción en la zona. Un estado de excepción que ha sido bastante prolongado, se ha ido confirmando una y otra vez, a pesar de que las actuales autoridades lo que buscaban en un comienzo, cuando asumieron en la actual administración, fue precisamente derogar, terminar con los estados de excepción, particularmente en la zona del conflicto mapuche. Yo creo que el gobierno tiene que evaluar adecuadamente cuáles son los distintos mecanismos, las distintas instancias que tiene. Hoy día tiene la principal responsabilidad en el sentido de apurar, de dar todas las facilidades para que las investigaciones lleguen, ojalá, rápidamente a buen puerto, pero aquí hay una cuestión de fondo, a mi juicio. El atentado que se produce en Cañete, la magnitud, la forma, el haber calcinado después los cuerpos, después de haberlos asesinado, yo creo que muestra que aquí hay una organización detrás que lo que busca es dar una señal muy contundente al Estado, a la sociedad chilena, al gobierno de turno, en el sentido de que finalmente hay una amenaza real, una disputa de poderes finalmente, y en ese sentido el gobierno va a tener que reaccionar con los mecanismos que considere más adecuados. Si hoy día no considera necesario imponer un estado de sitio, va a tener que jugarse por otras medidas, pero el gobierno tiene la obligación y el imperativo político de mostrar resultados en el corto plazo. Exacto, los líderes políticos del actual gobierno, desde el presidente Boric hacia abajo, antes eran acérrimos críticos de Carabineros, se hablaba de liberalizar al Wolmapu, eran también muy críticos de represión bajo su concepto en todos los niveles. Entonces, en este momento, ¿crees tú que el gobierno realmente va a hacer más de lo que ya ha hecho hasta ahora? Lo pregunto desde su convicción como personas, desde donde vienen políticamente, más allá que estén ahora a cargo del Estado y de la seguridad de nuestro país. Yo creo que el gobierno, las autoridades, los partidos del oficialismo tienen hoy día un imperativo que es el que emana precisamente de la gravedad de los hechos que estamos viviendo,
y que va a significar que inevitablemente el gobierno va a tener que ponerle el pie en el acelerador probablemente a varios de los proyectos que están en trámite y que se han demorado muchísimo. El famoso proyecto sobre las reglas del uso de la fuerza, que ha sido muy discutido, muy cuestionado, y que ya lleva también más de un año de tramitación. El proyecto de la ley de inteligencia, que lleva muchísimo tiempo, más de 6 años de tramitación. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que poner efectivamente el acelerador. Está tomando medidas para tratar de impedir un cambio en la jefatura de carabineros en esta circunstancia. Ya se dio la señal de que se va a mantener, aunque hubiera formalización al general director en su cargo. Ya la propia Fiscalía anunció que va a postergar la formalización del director general. Es decir, yo creo que el gobierno está buscando que se faciliten y se den las condiciones para poder enfrentar una situación tan crítica como la que se está viviendo en materia de seguridad. Desde este lunes también la atención está en el Congreso. Se suspendió la semana distrital, las distintas comisiones de la Cámara que tienen que revisar proyectos como ley de inteligencia, ley de reglas de uso de la fuerza, también ha sido muy polémica en cuanto a sus medidas. Van a trabajar prácticamente de forma exclusiva, por lo menos durante estos días. ¿Crees tú que también, dada la discusión de estos temas que se vienen arrastrando hace meses, se pueda llegar a buen puerto y ahora se saquen definitivamente y lleguen a ser leyes? Yo creo que sí, yo creo que se está dando un contexto en el que probablemente se va a facilitar la aprobación de estos proyectos, pero tenemos que tener claro que el solo hecho de aprobar determinadas leyes no va por sí solo a resolver ni a afrontar la magnitud y la gravedad del problema que se está encarando hoy día en esta zona del país y a nivel general. O sea, esto que acaba de ocurrir en la macrozona sur se da en el contexto de un deterioro de la seguridad y del orden público que viene profundizándose hace mucho tiempo, que tiene muchos factores en juego, y el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de primero recuperar credibilidad. Yo creo que el principal problema del gobierno es la falta de credibilidad producto de lo que es la historia política de los sectores que hoy día gobiernan, y el que efectivamente las medidas puedan dar resultados en el corto y en el mediano plazo. ¿Este triple asesinato puede marcar un antes y un después? ¿Puede realmente cambiar por completo la agenda prioritaria de temas que lleva adelante el gobierno y la sociedad en su conjunto? ¿O eventualmente puede pasar como sucedió anteriormente, que hay un clima de atención mediática, por supuesto, pero que con el pasar de los días va a ir bajando y volveremos a temas antiguos? Yo creo que no, por lo siguiente. La agenda de seguridad está instalada como la principal prioridad de los chilenos desde hace ya mucho rato, mucho antes de este atentado. Yo creo que el tema prioritario hoy día para los chilenos es la agenda de seguridad. Tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, con el narcotráfico, con la delincuencia en general. Yo creo que esa va a seguir siendo la prioridad de los chilenos, como lo está haciendo en todas las encuestas desde hace ya mucho rato. Y yo creo que aquí el principal desafío del gobierno es mostrar resultados, dar señales creíbles de un compromiso con esta agenda y sobre todo dar resultados que permitan que la sensación, que el estado de ánimo del país empiece en algún determinado momento a cambiar, es decir, que se empiece a notar en la percepción pública que el gobierno está logrando revertir una situación muy crítica. Me imagino que también esto ya pone de manifiesto que el tema de seguridad va a ser el principal para las elecciones municipales y me imagino también para la próxima presidencial junto a las parlamentarias. Es lo más probable y yo creo que en eso el gobierno y las fuerzas políticas que lo acompañan van a tener una dificultad precisamente por lo que comentábamos al comienzo. Este es un gobierno que tiene problemas de credibilidad en la agenda de seguridad, tuvo posiciones muy distintas a las que está defendiendo hoy día. Los actores políticos que forman parte del actual oficialismo tuvieron una agenda muy distinta frente a los problemas de violencia, de inseguridad ciudadana, frente al rol de las policías, de carabineros en particular, y por lo tanto yo creo que al gobierno en ese sentido esta agenda lo complica y en la medida en que se mantenga y, como dices tú, se convierta finalmente en la agenda principal de los próximos procesos electorales, el gobierno va a tener ahí una dificultad y una cuesta arriba bien difícil de remontar.
Hace algunos días, cuando se desarrolló la ENADE, el presidente Gabriel Boric llamó a modificar el sistema político durante este periodo legislativo. Ese objetivo que se estableció un par de días antes de este triple asesinato, ¿tú crees que vaya a postergarse, que vaya a quedar definitivamente en una segunda prioridad luego de lo que sucedió? Es muy probable, pero no lo vinculo directamente a la crisis del cuadro de seguridad que estamos viviendo en Chile. Yo creo que lo que hace difícil el acuerdo en materia de cambio de sistema político es precisamente el escenario electoral, en la medida en que los parlamentarios entran en una lógica en la cual se tienden a priorizar temas y cuestiones que no están entre las principales que no son los principales problemas de la ciudadanía, es muy difícil que esa agenda pueda prosperar. O sea, los problemas prioritarios de la gente son los que se van a llevar hoy día la principal preocupación de los actores políticos, de los candidatos en particular, tanto en la elección municipal como en la elección parlamentaria y presidencial del próximo año. El cambio del sistema político no está y no va a estar entre esas prioridades. Y más encima, los parlamentarios son incumbentes en este tema y por lo tanto es probable que se manifiesten muchas resistencias a poder hacer los cambios y a llegar finalmente a un acuerdo en lo que queda del actual periodo presidencial. Me imagino que otros temas también que asomaban como prioritarios va a suceder lo mismo. Me refiero a la reforma tributaria en sus distintas aristas y también la reforma de pensiones. Bueno, esas son las dos principales agendas que le quedan al gobierno para lo que resta de su mandato. Yo me imagino que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos, al menos para sacar un acuerdo en ambas materias, aunque sea un acuerdo que no lo satisfaga completamente, porque llegar al final del periodo y no mostrar avances en materia de reforma previsional, sobre todo, va a ser muy complicado desde el punto de vista de la proyección política de los sectores que hoy día son parte del oficialismo, pero efectivamente yo coincido en que ambas reformas están en un escenario bien complejo. La oposición no ha dado señales de querer ceder en los temas fundamentales, en los aspectos fundamentales que el gobierno quiere modificar, y por lo tanto también creo que van a ser dos reformas que van a tener un escenario muy complejo en lo que queda de este periodo presidencial. Max, tú haces charlas durante todo el año, tanto públicas como también privadas, por ejemplo, a grupos empresariales, y te quiero preguntar si el tema que nos convocó hoy, que es el de seguridad, y sobre todo después de lo que sucedió el fin de semana, ¿tú crees que está impactando en decisiones de inversión, en voluntad de empresas de expandir sus negocios, ni hablar en la macrozona sur? Por ejemplo, allá las inversiones forestales no es que estén cerca de cero, están exactamente en cero. Mi pregunta es si cuando tú haces estas charlas te comentan tu opinión sobre el tema de la seguridad y si lo ves como un tema que está frenando las inversiones en nuestro país, al menos en los contactos que tú tienes con agentes económicos. Es parte sin duda de un conjunto, es decir, los temas de seguridad, el deterioro del orden público, el deterioro del Estado de Derecho, la incerteza, la incertidumbre jurídica, el deterioro de las instituciones, es todo parte de un conjunto. Yo creo que efectivamente no se hace una separación muy particular, sino que se ve el deterioro de la sociedad chilena de los últimos años como un todo, y en ese todo, sin ninguna duda, los problemas de seguridad, los problemas de violencia política, de violencia delictual, el avance del crimen organizado, del narcotráfico, son parte sin duda del escenario que el mundo empresarial ve hoy día con mucha atención y con mucha preocupación. Max Colodro, analista, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando este triple asesinato que nos tiene a todos conmovidos y muy preocupados en nuestro país. Que esté muy bien, que tengas buena semana. Gracias a ti, Nicolás. Seguridad, lamentablemente ha sido el tema que tenemos que dedicar en este episodio de Renta 4 Corredora Bolsa porque impacta en todos los ambientes de nuestro país. Soy Nicolás Paut y los invito a que se conecten con nosotros en una próxima oportunidad.